Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy quisiera reflexionar sobre un tema del cual pues llevo haciéndolo en las últimas semanas. Quisiera hablar sobre la muerte como acontecimiento que se da en el tiempo. Aunque en algunos textos que he leído se afirma que la muerte acontece en una realidad temporal, lo que sucede es que nosotros, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la condición humana, la vemos desde esta realidad humana. Esto es como decir dónde está la casa. ¿Está dentro de la casa o está fuera de la casa? Y siempre veremos que fuera de la casa hay partes de la casa. Tú te acercas a la puerta y la puerta, ¿dónde está? ¿Fuera o dentro de la casa? Está fuera y está dentro. Pues la muerte es algo así, ¿no? Es algo, la muerte como acontecimiento, pues algo que podemos determinar que está en el tiempo y podemos determinar que está más allá del tiempo, que está en la cara oculta de la vida en el mundo. Entonces, esta es uno de los puntos, la muerte como acontecimiento, y luego pues tenemos la muerte como idea. La muerte como idea. Bueno, muchas personas místicas, pensadores de la nueva espiritualidad y de la espiritualidad que no es tan nueva, pues afirman que la muerte no existe, que la muerte es una ilusión, que la muerte es algo que aparentemente no sucede, que la muerte es una mentira. En algunos textos van incluso más allá, ¿no? Abordan el tema con mayor acidez. La muerte es una mentira, la muerte es una enfermedad, la muerte es una locura. Ese tipo de lenguaje que algunas personas parece que necesitan utilizar porque quizás sea significativo para ellos, ¿no? Pero bueno, yo no lo censuro porque yo también a veces caigo en ello, ¿no? Y a esto pues lógicamente muchas personas, las personas comunes, que digamos, las personas que están involucradas en las relaciones del mundo, independientemente de que lo hagan con o sin conciencia, pues lógicamente les parece una tontería, ¿no? Porque decir que la muerte no existe cuando es algo evidente, cuando es algo que determina nuestra vida aquí en el mundo, cuando es algo que pone un límite, cuando es algo que siempre está en nuestro punto de vista, etcétera, etcétera, pues les puede parecer que es algo absurdo que no aporta nada, ¿no? Pero claro, aquí está el valor de la muerte como idea. Si hablamos de la muerte como idea que nos condiciona en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestras relaciones, entonces ya la muerte tiene un valor distinto. Y justamente este era el motivo de por qué hacer este vídeo. La muerte como acontecimiento es una cosa, y la muerte como idea, que desde mi punto de vista es la idea que sustituye a la reverencia al Dios de vida, a Dios de vida eterna. Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Que los muertos entierren a sus muertos y que los vivos reconozcan la vida eterna de sus semejantes. Que los muertos entierren a sus muertos, no lo digo yo, Dios es un Dios de vivos, no lo digo yo, lo dice Jesús de Nazaret en los Evangelios. La vida no está en el tiempo, la vida no se reconoce en su integridad en el tiempo. En el tiempo reconocemos una vida que empieza, una vida aparente, que empieza y que termina. Y por lo tanto, a partir de esa idea de que nuestra vida comienza y termina en un momento determinado,
tiene un nacimiento y una muerte. A partir de esa idea, si pensamos que somos eso, ya le estamos dando todo el crédito al tiempo, y dárselo al tiempo es dárselo a la muerte. Es pensar que la muerte es quien triunfa, es pensar que la muerte es quien rige la realidad de la vida, y que la vida por lo tanto es una mentira. La vida no es nada, porque no es algo permanente. Aunque sí lo sea porque que nuestra vida separada supuestamente termine en ese espacio de tiempo desde el que va del nacimiento a la muerte. Aunque esa vida termine, la vida continúa. La vida está en nuestros ancestros, la vida está en nuestros descendientes, la vida está siempre. La vida siempre es. La vida lo es todo. Los científicos pues consideran la Tierra como algo muerto, pero todavía no han explicado cómo de algo muerto puede emanar algo vivo, cómo emanan las plantas, cómo emanan los árboles, cómo emanan todos los seres vivos, cómo los mantiene la madre Tierra y cómo les da vida, siendo algo inanimado, siendo algo inerte, algo que no tiene vida. ¿Qué explicación científica o filosófica podemos dar a ese hecho? Entonces, de alguna manera, mi intención era reflexionar sobre esta diferencia para darle valor a la muerte como idea. Pero no porque la muerte como idea sea una idea valiosa, sino porque esa idea es la que sustituye a la idea de Dios es un Dios de vivos, Dios es un Dios de vida eterna, Dios es la fuente de vida, Dios lo es todo, Dios está siempre en ti. Dios es la única autoridad. Autoridad que está en tus semejantes, y por eso los ves con amor. Los ves desde ese amor que emana de esa misma autoridad que reconoces en tus semejantes. Por eso cuando reverenciamos a ese Dios de vida, todo fluye con naturalidad. Al negarnos a hacerlo, automáticamente ya reverenciamos a una idea contraria. No podemos estar sin reverenciar a nadie, podemos engañarnos y pensar que no es así. Cuando no reverenciamos al Dios de vida, a la fuente de vida, a la vida permanente que no empieza ni termina, cuando no reverenciamos a ello y cuando no permitimos que esa idea sea la que determine nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestra realidad, cuando no se da ello, pues se da lo contrario. Entonces es la idea de la muerte la que nos determina en todas nuestras acciones, pensamientos, emociones. Esto lo explica bastante bien la lección 163 de Un curso de milagros, ¿no? No quería aludir a este libro porque la verdad es que a mí me gusta más Un curso de amor, la trilogía de Un curso de amor, y personalmente pienso que las personas que se estancan en este texto, que se repiten una y otra vez, y que consideran este libro como la Biblia, acaban teniendo determinadas inercias un poco sectarias. Se atrincheran detrás del libro a atacar a todos los que discrepan de su perspectiva, de su punto de vista, de sus conclusiones. Y ahí pues es como la morcilla, ¿no? Se trata de repetirse una y otra vez porque ya algunas personas piensan que ya han llegado, ya lo he asimilado todo, entonces ya solamente me queda repetirme una y otra vez y no se dan cuenta de que hay algo que va más allá, como precisamente nos dice el propio curso de milagros. Nos lo dice al final de las lecciones. Al final de las lecciones, y podemos recordarlo ahora, aunque este no sea el tema de este vídeo. Pues se nos dice, este curso es un comienzo, no un final. No estás solo, tu amigo te acompaña, nadie puede llamarlo en vano, nadie puede clamar por la voz del Cristo en ti sin que obtenga respuesta.
Pero bueno, en cualquier caso, esa es la idea que os quería transmitir. Este curso no es un comienzo. Este curso es un comienzo, perdón. Este curso es un comienzo, no es un final. Este curso es lo que nos hace cambiar esa forma de pensar que determina la mente del ego. Lo que un curso de amor llama la mente del ego. De la mente del ego, pues lógicamente también se habla en el curso cuando se alude a ese pensamiento erróneo que acontece en nuestra mente. Entonces, un curso de milagros, su intención es cambiar esa mentalidad, esa manera de pensar desde el ego, desde la idea, desde la supervivencia, desde el motor del miedo, desde la idea de la separación, desde la mentalidad de carencia que busca compensación en las relaciones, que se convierten en especiales, porque ya solamente queremos extraer de nuestros semejantes de una manera mendicante o exigente lo que creemos que compense esa carencia que creemos en nosotros. Bueno, pues un curso de milagros cambia esta manera de pensar por la manera de pensar desde el amor, desde la plenitud, desde la abundancia, y a partir de ahí se da ese comienzo. Se da ese comienzo porque nos queda un camino por delante. Tenemos que practicar. La práctica es la relación cotidiana con nuestros semejantes. Esa es la auténtica práctica. No es algo que hagamos aislados de los demás. Estando aislados de los demás también seguimos practicando. Pero verdaderamente la práctica, cuando se arraiga, cuando se manifiesta, cuando se escenifica la verdad del amor, de la plenitud, de la abundancia reconocida, es en nuestras relaciones. Ahí también somos testigos de si nuestra progresión va dando resultado o no. Un error muy común es tener la inercia a querer reprimir las emociones que antes nos reprimíamos. Eso es ir por un camino equivocado. Por eso yo siempre lo digo, que no reprimas tus emociones, que las manifiestes, que exteriorices todo lo que acontece en tu interior. Bueno, pues como os comentaba, en la lección 163, que se titula La muerte no existe, precisamente, el Hijo de Dios es libre, la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre, la verdad nos hace libres, la verdad de ese Dios de vida eterna, la verdad de que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Y en esta lección pues se nos dice, la muerte es un pensamiento que adopta muchas formas. Aquí vemos como esto coincide con lo que yo os comentaba, la muerte como idea. La muerte es un pensamiento que adopta muchas formas, las cuales a menudo no se reconocen. Una vez que hemos arraigado en nosotros esa fe en el Dios de muerte, que sustituye al Dios de vida, pues manifestamos sus consecuencias y no somos conscientes de ello. Ya vivimos reverenciando a ese Dios de muerte, permitiéndole que sea lo que tiene potestad sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, lo que las determina, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras acciones. Ya que hemos cedido el mando a ese Dios de muerte, a esa idea de la muerte, pues esta se manifiesta, como se nos dice aquí, en forma de tristeza, en forma de miedo, en forma de ansiedad o duda, en forma de ira, en forma de falta de fe y desconfianza. Es decir, todas estas son manifestaciones de esa idea de la muerte. En forma de preocupación por el cuerpo, en forma de envidia, así como en todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres, así como en todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres verdaderamente, es decir, como sabes que eres cuando reverencias a ese Dios de vida que está en ti, a ese Dios que te da la vida eterna compartiéndola, porque eso es la expansión del amor, porque eso es la creación. Y cuando no se da esa reverencia, como os comentaba, a ese Dios de vida, cuando Él no determina cuáles son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, cuando no se da ello, pues esta idea de la muerte se manifiesta con esa tristeza, con esa duda, con esa ansiedad, con esa envidia, etcétera, etcétera, etcétera.
todos estos pensamientos que guardan relación con esa ansiedad, tristeza, miedo, duda, envidia, preocupación por el cuerpo, etcétera, 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 todos estos pensamientos no son sino reflejos de la veneración que se le rinde a la muerte como salvadora y portadora de la liberación. Como salvadora y portadora de la liberación. Bueno, pues esto, como no es, este vídeo no va sobre un curso de milagros, simplemente pues quería compartir este texto para ver si, como referente, para ayudarme un poco en compartir la idea que os estoy, sobre la cual estoy reflexionando, ¿no? Esa muerte como idea y esa muerte como acontecimiento. No nos interesa el concepto, desde mi punto de vista, no nos aporta nada el concepto de muerte como acontecimiento. Y sí, al contrario, que nos aporta el concepto de muerte como idea, pero no porque nos aporte nada de por sí, sino porque podemos tomar conciencia, podemos darnos cuenta de que esa idea de la muerte en nosotros es un sustituto automático que se da cuando no veneramos, cuando no reverenciamos, cuando no reconocemos el Dios de vida en nosotros. Es el Dios que no es egoísta, es el Dios que nos determina a no ser egoístas, a ser gozosamente generosos, a expandir el amor. Lo podemos llamar como queramos. Podemos utilizar una terminología religiosa, una terminología de la nueva espiritualidad, una terminología de la filosofía oriental, o una terminología psicológica, o una terminología sociológica. De hecho, en eso estamos, ¿no? Estamos en una época en la que muchos hombres y mujeres en todas las áreas, en todos los ámbitos, están traduciendo esa nueva espiritualidad a su lenguaje, a su realidad. Y da igual que hablen de Dios o que no hablen de Dios, porque date cuenta que Dios es una verdad, pero también es una idea en nosotros. Y el que sea una idea en nosotros no quiere decir que no sea una verdad. A lo que vengo a referirme es que incluso el ateo, incluso el agnóstico puede desarrollar una filosofía en el cual estas enseñanzas se manifiesten. Aunque desde mi punto de vista, tarde o temprano desembocará en la conciencia de que Dios es una verdad, porque Dios no es una creencia. Todo lo que amamos son verdades. No puedes creer que amas no puedes creer que existe lo que amas. Si existe es porque lo amas. Es verdad porque lo amas. Lo amas porque es verdad. Si Dios es una creencia, no es algo digno de amarse. Una creencia es creo que va a llover. Creo que el Cádiz va a ascender a primera. Eso es una creencia. Luego se da o no se da. Dependiendo de mi relación, de mi implicación emocional o mental con esos hechos, pues me dará igual o me dolerá o me satisfacerá. Lo normal en el desapego es que este tipo de cosas pues no nos perturben, ¿no? El fútbol es un deporte, la lluvia es una necesidad, es algo natural, no exactamente una necesidad, es algo natural y debemos desear que llueve. Alguien comentaba hace poco que estamos de sequía en España y alguien decía, es que verdaderamente queremos que llueva o estamos todos mandando energías para que haga buen tiempo, para que haga calor. Queremos poder salir los fines de semana, queremos que el turismo funcione. ¿No será que todos estamos deseando que el sol esté ahí brillando permanentemente? No valoramos la función de la lluvia, la función de este glorioso néctar que llamamos agua, y somos 70% o más en nuestro cuerpo agua. Como ya hemos comentado alguna vez, milagrosamente nos abrazamos y no nos empapamos a pesar de ser mayoritariamente agua. Bueno, pues para terminar, pues voy a ver si os hablo de un ejemplo que se me ocurrió, ¿no? Como estoy con el boli siempre con la mano, yo pensaba que la idea de la muerte
o sea, la muerte como idea y la muerte como acontecimiento, un poco la muerte como acontecimiento es como el bolígrafo. Es como si alguien me viene y me dice un bolígrafo. Existe, tiene una mina, tiene un capuchón, tiene un cuerpo de plástico compacto. Entonces eso es como si fuera la muerte como acontecimiento, algo que no aporta nada. Una evidencia para la percepción humana, el bolígrafo. Pero este bolígrafo, su función es el alma del bolígrafo simbólicamente. La función, su propósito, es lo que tiene un valor. Para mí es lo que me hace reconocerle en su auténtico fin. Entonces el que yo no me esté recreando en el bolígrafo, en la tinta, en el capuchón, en el que el bolígrafo es, en el que es un acontecimiento inevitable, como diríamos de la muerte, el que yo no me esté recreando en eso, sino que me esté manifestando, escribiendo aquí y allá, dándole su función, entonces estoy otorgándole su propósito verdadero. Esto es la muerte como idea. Trabajo con ese concepto y reconozco que la muerte como idea no es más que un sucedáneo, un sustituto, algo que automáticamente aparece cuando yo no cultivo la reverencia al Dios de vida, la reverencia a la vida como idea, a la vida eterna como idea. La reverencia a la vida eterna como idea, eso es lo que determina que yo tenga pensamientos de amor, que yo tenga emociones que son amorosas, que tienen que ver con la generosidad, con el desapego, con el desprendimiento, con el ver a mis semejantes en el amor, con el no verlos con la inercia que los juzga, que los culpabiliza, que se enfoca en su error. No para que emane una respuesta amorosa que les permita trascender ese aparente error, sino para que la idea arraigada de la culpa, que es la idea de la muerte, para que la idea de la arraigada de la culpa encuentre la compensación de culpabilizar a nuestros semejantes, y de esa manera obtenemos la satisfacción aparente y efímera de creernos inocentes en el tiempo. Bueno, pues yo creo que aquí con esta termino esta reflexión para que veáis que cuando hablamos de que la muerte no existe, estamos diciendo que esa idea de la muerte en nuestra mente no nos aporta nada, no nos condiciona a nada bueno, no nos determina a nada positivo. Entonces es la idea de la vida eterna la que determina, la que condiciona, la que permite que hagamos un trabajo interior, interior efectivo. Entonces, pues esa es mi invitación. Esto es lo que decía Voltaire en otras palabras, de otra manera: cultiva tu jardín, cultiva la idea de la vida eterna, que es la que te aporta, porque la vida siempre está ahí, siempre no se va nunca. Por lo tanto, el querer y el identificar la vida con algo que empieza y que termina, aunque sea uno mismo o lo que uno cree ser, eso es una idea egoísta que nos hace daño, que determina que aparezca lo que nos decía la lección 163 de Un curso de milagros, que aparezca la ansiedad, el miedo, la duda, la tristeza, la envidia, etcétera, etcétera, la comparación, la necesidad de juzgar. Entonces cultiva, esa es mi invitación a mí y a todo el que tenga a bien escucharme, lo cual pues le agradezco como siempre.
Te invito a reverenciar ese Dios de vida eterna. No es algo que te haga aislarte de la sociedad, no es algo que te impida ser participante activo de todo lo que se da en nuestras relaciones del mundo. Hay una forma de estar en el mundo que no es propia del mundo. Hay una forma de estar en discotecas, de estar en lugares de responsabilidad pública o privada. Hay una forma de ir por la calle, por el mundo, de relacionarse con todo tipo de personas. Desde el amor. Da igual cuáles son las circunstancias. Haz el bien y no mires a quién. Una enseñanza muy vieja, ¿no? No es una concesión a los demás, es un aporte para sí mismo, porque eso nos hace felices, el hacer el bien incondicionalmente, gozosamente y sin la idea de que debe de ser recompensado, ¿no? Porque eso no es hacer el bien, eso es mercadear. Bueno, pues gracias por vuestra atención, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.